La saludamos a Alicia Crosa, está con nosotros hoy Alicia para ayudarnos a pensar un poco. Alicia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Viendo estas imágenes, ¿no? Yo estaba pensando ahí, se juntan todo tipo de emociones. El que va a testearse porque se siente mal, está con síntomas, al que le dijeron que fue contacto estrecho, al que tiene que viajar y quiere estar seguro de que va a poder viajar y no lo van a rechazar, al que quiere pasar con su familiar mayor de edad, su madre, su abuela, y no quiere ser un riesgo para ellos. Estamos en una situación límite, ¿no? Sí, bueno, es indiscutible que estamos viviendo una realidad enferma y por lo tanto enfermante, de manera tal que la población reacciona conforme a su bagaje propio y al estado psíquico previo antes de entrar en esta situación que yo califico de marasmo social y psicológico. Ya lo he dicho otras veces aquí, y bueno, que ya tiene mucho tiempo, tiene una vigencia anterior, de manera tal que cada uno se maneja con el residuo psicológico saludable que le va quedando. Pero lo que se está notando son mecanismos para afrontar el desencanto, la desilusión, la desesperanza, que eso es lo que está abundando, justamente el escepticismo, lo que genera una especie de rumiación, ¿no? Es decir, ¿qué es el estado de rumiación? Es estar dándole vuelta al desencanto, a la desilusión, al malestar y a la necesidad contrafóbica, ¿no?, de querer salir adelante de cualquier manera. Y esto es lo que estamos viendo con esta irrupción terrible de gente en las playas. Claro. Yo me pregunto, ¿cuál es el sentido común, atento a lo que estamos viviendo, de inundar las playas, sobre todo de la costa bonaerense, de la forma como lo estamos viendo? Atento a que nuestro país, gracias a Dios, tiene costas hasta Tierra del Fuego. ¿Cómo hace para controlarlo? No digo desde el control fáctico, yo creo que el control individual de cada uno, ¿no? Mentalmente. Sí. Y sobre todo que, es decir, atento a la necesidad que tienen las autoridades gubernamentales de poder levantar y remontar un poco la economía, no hay una actitud de, digamos, de restricción o de control saludable. Al contrario, hay una actitud de fomento con todo esto. Claro. Ese 50% que se dio anticipado, ustedes se acuerdan, hace unos meses atrás. El plan previaje. Exactamente. Eso fue lo que dio lugar a que Mar del Plata, por ejemplo, esté estallado. Sí. Como hoy hablé con una hijada mía que vive ahí justamente y me decía, está estallado Mar del Plata. Claro, lo que pasa siempre en la temporada es que la gente que vive en los lugares de veraneo, caso de Mar del Plata, el sur, Bariloche, la Angostura, se empiezan a preocupar con la pandemia, ¿no? Porque es cuando en esta época empiezan a crecer los casos. Ahora, yo veía esta imagen y me da esa sensación de volvemos siempre a lo mismo, un loop constante, volvemos y volvemos a lo mismo. Alicia, ¿cómo arrancamos 2022 y decir, cómo seteamos la mente de manera tal de decir, bueno, arranquemos frescos? ¿Hay alguna manera de setear la mente para por lo menos estar más limpios, ¿viste? Pensar en perspectivas, en proyectos. Eso depende de la estructura psicológica de cada quien y la posibilidad que tenga de revisarse. Revisar lo que pasa y revisarse lo que pasa dentro de cada uno. Este no es momento para hacer esto que se está haciendo. Estamos al borde de una nueva ola que ya está afectando a otros países, o sea, hay que mirar un poco la realidad universal. Bueno, la realidad. Ya estamos, ¿no?, en la tercera ola. Pero claro que sí. 33.000 contagios. Lo dijo ¿no? Imagínense ustedes, después de esto, el escandaloso nivel de ascenso de contagios que vamos a tener. ¿Nosotros estamos preparados para eso? ¿Tenemos confianza? Si justamente una de las cuestiones que imperan es la desconfianza y el descreimiento en el funcionamiento de las acciones que provengan de del gobierno, justamente. Es decir, hay mucho descreimiento. O sea, estamos en una situación muy difícil. Esto no está para iluminar farolitos. Si te parece, ahora lo seguimos charlando en un ratito, porque ahí vos tenés las dos posiciones, ¿no? Vuelvo al ejemplo de Mar del Plata. Tenés al que necesita que vaya mucha gente, claro, porque la pasó muy mal económicamente. Claro. Y al que, a ver, pues yo te lo pregunto, ¿no?, concretamente. Es cierto todo lo que planteás del descontrol que se genera y que probablemente haya un pico de contagios importantes, pero también fue mucho lo que se sufrió. Entonces es muy difícil de contener, primero, las ganas de querer salir después de un año o 2 años agobiantes, tomarte una semana o 2 días, 1 hora en la playa,
Y además también aquel que está esperando que vengan a levantarle el negocio que hace 2 años que está muerto. Sí, pero hay una cuestión a tener en cuenta y tiene que ver con la negación como mecanismo de defensa. Esto que se está viendo de la gente que de cualquier manera se va a pelearse llevándose 1 metro a la playa para poder poner la lonita al metro del otro, es imposible, todo es una cosa ridícula, absurda, que no se va a poder lograr. Eso está sustentado en un mecanismo psicológico muy anormal, muy patológico y muy absolutamente insano para este momento de la realidad que estamos viviendo, que se llama la negación. Negar la realidad consiste justamente en reducir, en tapar, en encapsular, en desconocer lo que está pasando. Más allá, y bueno, después veremos cómo hacemos. Pero Alicia, ¿cuánto tiempo puede vivir uno en una situación de estrés constante, como es la pandemia? Llevamos ya casi 2 años de pandemia. ¿Cuánto tiempo puede uno vivir sin decir, bueno, trato de darle una normalidad a una vida, ahora estamos vacunados, ¿se puede estar tanto tiempo bajo una situación de estrés? Yo creo que, por supuesto que no. La situación de estrés que estamos viviendo, que es tan prolongada desde ya lo he dicho aquí en esta mesa otras veces, lo estamos palpando la sintomatología psicológica y psiquiátrica que está dejando en la población. Esto es catastrófico lo que estamos viviendo. Entonces no es para iluminar farolitos la situación, es para tomar previsión dentro de lo que se pueda y tratar de, digamos, dar lugar o rienda suelta a ese goce que está muy controlado, pero de una manera medida, de una manera controlable dentro de todo, no con esta cosa que estamos viviendo, porque esto realmente, esto es un boomerang, esto Lo que pasa vuelve. es que parece ser pendular, ¿no? Lo que está sucediendo. Nos encerraron, pero estrictamente cuando no era necesario. Ahí está el error. Todo esto que está pasando tiene absolutamente que ver, ya lo he dicho otras veces también aquí, tiene absolutamente que ver con el mal manejo inicial de la pandemia. Ese cierre absoluto, ¿no? Ese categórico, que no dio lugar a nada, que destrozó la economía, que destrozó el psiquismo de la población, que destrozó la escolaridad. Todo esto que estamos viviendo ahora es la consecuencia de eso. Nos llevaron a un extremo cuando no correspondía, nos llevan al otro ahora cuando es dudoso que lo hagan. Claro, la política ahora es dar rienda suelta para compensar aquello que se vivió. O sea, detrás de todo esto hay lo que todos sabemos, que es un pésimo manejo político. En realidad, la desgracia de nuestro país es que la masa política que tenemos no está en condiciones de poder hacerse cargo de situaciones extremas, urgentes, difíciles, categóricamente difíciles como ahora, digamos, además estamos en una época del año muy particular, ¿no? Claro. Porque yo decía, vos fíjate esa fila. Ahí vos tenés de todo. Se combinan, vuelvo, ¿no? El que viaja, el que tiene síntomas, el que quiere cuidar a su adulto mayor que tiene en casa y quiere verlo y estar Yo recién pasé por la rural y era una cosa alarmante ver la cola de la gente al rayo del sol esperando ser testeado, ¿no? Realmente. Sí, el tema de las reuniones familiares también, yo insisto en esto, hay que tratar de cambiar la tradición, los mecanismos y las costumbres, hay que unirse, sí, festejar, por supuesto, pero de manera acotada. Esas reuniones multitudinarias donde viene el pariente del pariente, el cuñado de la sobrina, de la vecina, eso es una cosa totalmente peligrosa en este momento, porque vos no sabés de última. Lo que pasa es que también, afectivamente pregunto, es un momento donde usualmente el argentino, que es muy familiero, muy de los afectos, de los amigos, las 2 fiestas donde más se nuclea con sus cercanos es en Navidad y Año Nuevo. Estamos llegando a Año Nuevo, hay gente que no se ve hace 2 años, que recién ahora empiezan a liberarse con las vacunas algunos vuelos, algunos destinos, que la gente se está animando tal vez a acercarse a sus afectos más adultos mayores. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se trabaja también eso? Cambiando la cabeza. Acá no hay otra cosa más que cambiar la cabeza. Hay que tratar de atravesar esta situación que estamos viviendo, tratando de apelar a los recursos individuales y cuando no hay más recursos individuales, tratar de pedir ayuda. Esto es muy difícil, categóricamente es muy difícil y va a ser muy difícil lo que nos viene también. De manera tal que si nosotros no entrenamos nuestra cabeza para la violencia, la virulencia, la dureza de lo que nos va a venir, bueno, que ya lo estamos viendo también en Europa, ¿no es cierto? Países con mucho más recursos que nosotros. ¿Qué nos puede pasar a nosotros si ellos, con una estructura económica y sanitaria
mucho más completa, mucho más organizada, más perfecta que la nuestra, están como están en este momento, Sí. ¿qué nos puede pasar a nosotros? O sea, acá hay que usar la cabeza, señores. Alicia, pero lo que notamos por lo menos en esta tercera ola de contagios es, por lo menos yo lo que noté es mucho más conciencia social. Esto de ante la duda voy y me testeo. ¿Cuál es el chip que cambió en la población para que tomen las riendas y no estén esperando a que el Estado venga y les diga tienen que hacer tal cosa? Justamente es la reacción de la gente que se da cuenta que el Estado no da pie con bola, que el Estado realmente no te va a proteger, que entonces yo tengo que tratar de armar un recurso defensivo propio en función, primero, de mi capacidad de pensarme frente a lo que pasa. En segundo lugar, ser capaz de analizar y pensar intelectualmente qué es lo que está pasando en la sociedad. Y en tercer lugar, tomar una medida acorde a eso. O sea, acá hay que tratar de vencer esos mecanismos tradicionales con los que nos hemos desarrollado toda la vida. Este es un momento pandémico, es un momento distinto, difícil, de manera tal que tratar de hacer lo mismo que hacíamos en un momento en que es peligroso hacerlo, a mí me parece demencial directamente. Alicia, ¿hay algún tipo de recomendación para enfrentar lo que se llama las diferencias, no quiero decir la grieta, porque eso me lleva ya a lo político, pero las diferencias de cómo encara cada individuo esto que estamos debatiendo, en la pandemia, el estar o no estar vacunado, en la mesa de Año Nuevo? No me doy cuenta bien qué es lo que me querés preguntar. Te quiero preguntar, estamos sentados en la mesa Sí. de Año Nuevo y hay 2 familiares vacunados, 2 sin vacunar, uno que dejó la dosis por la Perdón, no te mitad. había entendido, ya te No, estoy no. respondiendo. Primero hay que preguntar quiénes van a estar. Bueno, se supone que ¿Quiénes van a ponele la estar? familia primaria y la familia más cercana. Hay que quitarle el contenido mágico que han tenido toda la vida y que van a seguir teniendo en algún momento seguramente las fiestas, como el contenido mágico que tiene el festejo del cumpleaños o otro tipo de ceremonias que están insertadas Explícanos dentro en de términos eso. psicológicos qué es eso del contenido mágico. Claro, porque las fiestas de fin de año, la Navidad, Papá Noel, Reyes, tiene un contenido mágico que es lo que le adiciona a la conducta social, al acto propiamente, le adiciona todo un contenido ilusorio. Entonces, en este momento hay que tratar de erradicarlo, hay que usar la cabeza. Todos tenemos la capacidad de pensarnos. Si nosotros nos pensamos en la emergencia en que estamos viviendo, es posible que podamos estar, digamos, más refugiados en cuanto al índice de la seguridad propia, en cuanto a la tranquilidad, tratar de limitar un poco el estrés que tenemos. Es decir, todo lo que se necesita para vivir bien, además de la política, la economía, lo que está afuera, es lo que tenemos nosotros. Claro. Es decir, no hay que desmerecer la capacidad de pensarse frente a esta situación que estamos viviendo. Esta bien. cosa de holgorio, que también está muy alimentado por la política económica, esto es absolutamente equivocado. Y lo vamos Alicia. a pagar, y lo vamos a pagar. Alicia, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes Gracias por la visita, invitación gracias de por todo el ayudarnos a año. pensar un poco. Muy buen año, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Y bueno, confío en que el año que viene podamos volver a vernos otra vez, ¿no? Igualmente. En nuestro circuito igualmente para vos. en nuestro Seguramente. circuito de los viernes. Gracias, Alicia. Muy